Hermanos, bienvenidos y bendiciones nuevamente juntos para estudiar el libro de Jueces en este capítulo 7 que vamos a estudiar hoy. En la clase pasada, en el capítulo 6, vimos ese gran llamado que Dios le hace a Gedeón. Recordemos que él fue el quinto juez de Israel que Dios levantó y llegó a juzgar como juez en Israel durante 40 años. Y hoy, en este estudio, veremos cómo Gedeón es llamado por Dios mismo, pero para esta vez derrotar a los madianitas, numeroso pueblo enemigo de Dios, como bien recordaremos. Vamos a orar. Padre amado, Señor, te pedimos que esta noche podamos recibir tu palabra, Señor, con un corazón dócil, como siempre te pedimos, y podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra, que es lo que más queremos, y meditar en ella día a día, Señor. Gracias por escucharnos. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén. Vamos a empezar este capítulo 7 y dice: Gedeón derrota a los madianitas. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y 2. Y dice: levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Aquí vemos cómo Dios toma una decisión, y seguramente difícil de entender para Gedeón en ese momento, y seguro para muchos de nosotros también, cuando Dios le dice a Gedeón que reduzca la cantidad del ejército con que irían a pelear contra los madianitas. Esta era una gran prueba definitivamente para la fe de Gedeón. Su ejército era de 32,000 hombres, como hemos leído. Ya era sobrepasado, de hecho, por la cantidad que tenían los madianitas, que era un ejército de 135,000, que era superior a los de Gedeón. Pero Dios pensaba que su ejército aún así era muy grande, el de Gedeón. Pero también le dice algo muy importante de esa decisión que Dios toma, que hemos leído, y le dice que no sea que se alabe Israel contra mí, le dice a Gedeón, diciendo: mi mano me ha salvado. Por eso Dios tomaba esa decisión. Y esto nos deja una gran enseñanza hoy para nosotros, hermanos. Y es que Dios va a actuar así muchas veces también en nuestras vidas. Él no quiere que sus victorias en nosotros sean tomadas con nuestros razonamientos humanos, con grandes lógicas, grandes herramientas, estrategias humanas. Para nada. Dios va a obrar muchas veces con un pequeño ejército o un pequeño recurso inimaginable tal vez para nosotros, pero pueden ser poderosos porque sabemos que vienen de la misma mano de Dios, por pequeños que sean. Y lo hemos visto en otros estudios, ¿verdad? Que Dios obra así y que se llegan a convertir en grandes victorias. Así pueden ser las mismas grandes victorias en nuestras vidas espirituales, que es lo más importante para el Señor y debe ser para nosotros. Y que solamente van a ser logradas con la humildad que Dios quiere que tengamos, con esa sinceridad,
sin mucho ejército brillo, como se dice, sino solamente delante del Señor, quizá entre un pequeño remanente también, victorias, logros, o a veces a solas en ese pequeño pero poderoso cuarto de guerra que bien conocemos, ¿verdad? Que es la oración. Recordemos las obras de Dios en nuestras vidas. Vamos a darnos cuenta de que la fortaleza, la guía y las respuestas que hemos tenido de Dios solamente la hemos encontrado en Él, en acercarnos a Él, y así va a ser siempre. Él nos va a enseñar, nos va a recordar que solamente tenemos que depender de Él siempre. Nadie va a poder realizar las obras de Dios. Nadie va a poder hacer semejantes prodigios. Pues solamente a través de su Espíritu, hermanos, podemos decir, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si no, recordemos Zacarías 4:6, el libro de Zacarías, que nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y así fue como Dios le ordenó a Gedeón que invitara a todos aquellos, como hemos leído, que tenían temor, que se fueran a casa, aquellos en ese ejército, ¿no? Y así fue como Dios se lo mandó. Gedeón solamente se quedó con 10,000 hombres. Esto explica el por qué un ejército de 32,000 que era demasiado. Israel aún podía tomar crédito por la victoria, y eso no quería el Señor, si se quedaban con esa cantidad de ejército. Podrían creer, tal vez, que así desvalidos triunfaron por medio de su gran valentía o estrategia, ¿no? Por ese ejército grande que tenían. No, Dios quería que las probabilidades para obtener la victoria estuvieran más bien en contra de ellos, para que se viera claramente que la victoria era únicamente de Dios. Así, de la misma manera que hoy Dios nos demanda también a nosotros. Dios es el mismo, hermanos. Pero continuemos leyendo y veremos que ese pedido de Dios a Gedeón no quedó ahí. Leamos los versículos del 4 al 8. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, ¿no? Dios quería marcar esa diferencia. Y el versículo 6 dice: y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Vemos cómo Dios termina reduciendo aún más ese ejército al mínimo de solo 300 hombres. Y aquí no olvidemos muchas veces que las formas en que Dios puede obrar en nuestra vida no son con nuestros pensamientos. La palabra dice que sus pensamientos, recordemos, son más altos que los nuestros. Pero mejor leamos esta palabra en Isaías 55, 8, 9.
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y así como muchas veces Dios también tiene que reducir a nada nuestras propias vidas, ¿verdad? Si queremos seguirle al Señor, ¿por qué? Para que no sea de estorbo a nuestras propias vidas, nuestras autosuficiencias, nuestros egoísmos y muchas cosas más que solo lo que van a hacer es restarnos como cristianos. Dios tiene que podar mucho en nosotros, sabemos, ¿verdad? Y es mejor permitirle, así nos duela, porque es necesario para nuestra vida espiritual. Así fue como veremos que Dios le dio victoria a Gedeón sobre los madianitas. Y así también Dios nos dará victoria sobre nuestros pecados si le obedecemos y nos dejamos guiar también. Y poder llegar a decir, como bien decía Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aquí no solamente nos habla de la muerte natural, que de por sí, como creyentes, ya es ganancia en Cristo, ¿verdad? Sino también de esa muerte a nuestros diaria, a nuestros deseos carnales, a nuestros planes fuera de Dios, aparte de Dios, y pongamos todo aquello que tiene que morir, que nosotros sabemos que tiene que ir muriendo en nosotros, para que ya no sea de tropiezo para ese propósito que Dios ya tiene para nuestras vidas. Porque morir a todo eso, recordemos, también va a ser ganancia como cristianos, hermanos. También leímos que Dios le dijo a Gedeón que con esos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaría y entregaría a los madianitas en sus manos. Dios vemos que a través de una forma muy peculiar, ¿verdad?, de cómo escoger a los hombres del ejército que se quedarían. Hay varias teorías en cuanto al significado de las formas en que los soldados bebieron el agua, como hemos visto. Pero aquí lo más importante es que Dios le aseguró a Gedeón que la victoria llegaría. Aún solamente por medio de esos 300 hombres. Gedeón únicamente no le quedaba nada más que confiar en Dios, porque ya no había nada ni nadie que podría, de hecho, ayudarlo. Y como muchas veces, ¿verdad?, nos encontramos también con pruebas o dificultades delante del Señor, y ahí donde podemos solamente fijar nuestra mirada en Él. Porque también, hermanos, igual, nadie ni nada puede ayudarnos de una manera perfecta como Dios lo hace. Nadie ni nada puede salvarnos, solo Jesús. Ahora sigamos viendo cómo Dios continúa dándole indicaciones a Gedeón seguidamente para llevar a cabo esa guerra contra los madianitas. Vamos a leer los versículos del 9 al 11. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, le decía a Gedeón, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, lo hizo así, ¿no?, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. O sea, fue como Dios le indicó, ¿no?, como que a escondidas, a escuchar primeramente, ¿no? Es increíble, de verdad, ver a Dios cómo actúa aquí. Meditemos en esto, porque cómo actúa aquí con Gedeón, ¿no? Dios le da las indicaciones para que él pueda motivarse y fortalecerse al llegar a ese lugar que Dios le decía y poder escuchar esa conversación. Dios
conocía bien a Gedeón y sabía que era temeroso. Y como un padre bueno que le da lo que su hijo necesita escuchar en ese momento, ¿no? ¿Cuánto más Dios? Dios lo conocía y Dios estaba capacitándolo. Dios estaba preparando a Gedeón para ese momento de la batalla. Así es como Dios también obra en nosotros de una manera tan personal. A pesar de nuestras fallas y temores, Él no nos desecha, hermanos. Él quiere fortalecernos en situaciones que ni siquiera podemos imaginarnos. Él está atento. Él quiere que nosotros podamos conocerlo, confiar cada vez más, saber lo mucho que nos ama. Acordémonos que en el capítulo 6:12, Dios lo llama a servir diciéndole algo muy importante, ¿no? Le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Con esas palabras en las cuales Gedeón no se sentía identificado, de hecho, para nada. Así nos ve el Señor y nos llama hoy, viendo y enfocándonos en la obra que Él hará en nosotros. Solo tenemos que creerle, y aún con nuestros temores, como hemos dicho, y dudas, solo decirle: Señor, guíame, aquí estoy. Ahora veremos cómo se cumplió la palabra que Dios le dijo a Gedeón que escucharía al llegar al lugar. Leamos los versículos del 12 al 15. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí, un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Aquí vemos cómo el campamento de estos enemigos de Dios, como hemos leído, era muy grande y realmente causó temor, de hecho, en Gedeón. Y era comprensible, naturalmente, por los numerosos que eran y también por tantos camellos, como hemos leído, ¿no? Estos animales eran numerosos y grandes. Y ahí, al escuchar esa conversación sobre un sueño que tuvo uno de estos dos hombres madianitas, ¿no? Que como hemos leído, le contaba a su compañero, ¿no? Que un pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madián y lo derribaba. Dicen estudiosos que solamente los que eran respecto a esto, ¿no? Dicen que solamente los que eran muy pobres comían este pan de cebada. Entonces, ese sueño significaría que el campamento de los madianitas sería derribado por un humilde hombre, representado en ese pan de cebada que rodaba hacia los madianitas, ¿verdad? Dios permitió que Gedeón viera una confirmación, escuchara una confirmación de la obra futura que Dios haría en su vida. Esto obviamente no era una coincidencia y no era simplemente de suerte, como se dice, que escuchó de casualidad, no. Dios utilizó esta situación para edificar la fe de Gedeón. Y funcionó también que todo lo que Gedeón pudo hacer, como hemos leído al final, fue adorar a Dios. No fue un accidente que ese hombre soñara el sueño esa noche
como no fue un accidente que él le dijera que soñó, le dijera a su amigo sobre el sueño en ese mismo momento que estaba Gedeón, que llegaba. No fue un accidente todo esto. Así es, hermanos, como no es una coincidencia o accidente, muchas veces las cosas que Dios hace en nuestras vidas para protegernos, para librarnos de tantas cosas malas, también fortalecer nuestra fe, aún en los problemas, y que nosotros más bien no lo entendemos muchas veces y le tratamos de buscar explicación natural o lógica, ¿no? Terrenal a esa experiencia. Solamente viene de la mano del Señor, no lo podemos entender. Pero tenemos que meditar en medio de nuestras pruebas que estemos pasando, porque saben que Dios no nos ha dejado solos, no estamos solos, mucho menos en estos momentos de aflicción, de problemas, como no dejó a Gedeón en sus temores, y más bien todo eso edificó la fe de Gedeón. El saber que sus enemigos tenían temor de él, imagínense, poder escuchar eso, lo fortaleció. Sabemos que cuando somos débiles en la fe, que pasamos muchos tiempos de poca fe, tiempos de mayor, pero cuando estamos débiles en la fe y no fortalecemos ni hacemos nada por nuestra fe, a menudo vamos a ser más fuertes a nuestros enemigos que lo que realmente son. Eso es cierto. Y leímos que Gedeón, ante todo esto, ¿qué hizo? Terminó alabando a Dios después de lo que Dios pudo hacer por él. Y terminó determinado Gedeón, alentando a sus compañeros al regresar al campamento. O sea, su ánimo pudo edificar la fe de ellos, de sus compañeros también. Y hay una reflexión muy interesante también de un antiguo cristiano que fue Spurgeon, que decía sobre esta porción. Él dijo: pero qué lástima es el que debamos necesitar tales pedacitos de cosas para animarnos, cuando tenemos asuntos de mayor importancia que nos deben de animar. Gedeón ya había recibido por el propio ángel de Dios la palabra, cuando dijo: seguramente estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿No era esto suficiente para él? ¿De dónde el sueño de un muchacho trae más consuelo que la propia palabra de Dios? Decía Spurgeon. Y así somos, ¿verdad? Muchas veces las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra no nos animan como debería. Y no es porque la palabra no tenga poder, sino es porque muchas veces esperamos más convicción a nuestra manera, tal vez, ¿no? Como le pasó a Gedeón también. Y Dios, en su misericordia y paciencia, supo cómo tratarlo a Gedeón, de la misma manera que sigue haciéndolo con nosotros hoy. Pero no olvidemos que es importante fortalecer nuestra fe. Y el único camino o medio para eso va a ser lo que dice en Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otro camino, sabemos. Y así es como vamos a poder llegar a esa verdadera fe que habla en Hebreos 11:1, que lo conocemos bien, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero regresando a la historia donde nos quedamos, donde Gedeón, ya animado por el Señor, listo para esa gran batalla que le esperaba, empieza a dirigir y dar órdenes a sus compañeros de lo que tenían que hacer. Vamos a leerlos de los versículos del 16 al 18, y dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones,
dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Pero debido a que Gedeón, de hecho, era un hombre lleno por el Espíritu, porque eso lo hemos visto en Jueces 6:34. Por eso les dijo Gedeón a los demás, les dice con esas palabras: miradme a mí y haced como hago yo. ¿Y por qué esta aclaración? Porque solamente pudo haber dicho esas palabras dirigido por el Espíritu Santo. Esas palabras, hacer como hago yo, no eran en sus propias fuerzas. Y leamos los versículos del 19 al 23, donde veremos cómo Dios hiere al ejército de madianitas con un sorpresivo ataque. Leamos. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se detuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Gedeón puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Entonces vemos que, como hemos leído, los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. O sea, los soldados madianitas, de hecho, se despertaron ante tal ruido. No solamente ruido, seguramente luz, movimientos que descendían sobre ellos, ¿no?, en todas direcciones. Ellos pensarían seguro que estaban siendo atacados por un ejército grande, mucho más grande que el de ellos. Se asustaron, ¿verdad? Entonces gritaron, como les había indicado Gedeón, ¿no? Al ejército le dijo: por la espada de Jehová y de Gedeón. Este grito no fue definitivamente, como hemos dicho, el resultado del orgullo por parte de Gedeón, no. Esto mostró más bien sabiduría en el ataque, porque claramente los madianitas ya tenían temor de esa palabra, la espada de Gedeón. Entonces, los gritos y esa palabra ayudaron a enviarles pánico para todos ellos. Era esto apropiado para Gedeón, el que él tomara el liderazgo, ¿no? Su nombre está en esos gritos. Fue con sabiduría. Jehová también hemos visto que puso la espada, como leímos, de cada uno contra su compañero, en todo el campamento. Vemos que esta primera parte de la batalla no fue entre Israel y Madián, como se supone que debía ser, ¿no?, entre el enemigo y el pueblo de Dios. Esta primera parte no fue así, sino que los madianitas pelearon entre ellos mismos. Y sé que ustedes se acuerdan también que no es primera vez que vemos cómo Dios usaba esta estrategia y los confundía y terminaban matándose entre ellos, ¿verdad? Dios, vemos que ya había orquestado todo esto. Dios ya tenía preparado este plan. Y Dios ya tiene preparado un plan para tu vida, para la mía, hermano, hermana. Ahora vamos a continuar en estos últimos versículos viendo cómo Gedeón sigue trabajando hacia la derrota, hacia esa derrota total de los madianitas. Leamos los versículos 24 y 25 y dice:
Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Aunque Dios comenzó, como hemos visto, esta obra con un pequeño número de soldados, una vez que la obra comenzó, Gedeón ya estaba con una fe más fortalecida por el Señor. Él quiso que muchos se involucraran en la obra, en esta batalla, con hombres de la tribu de Efraín, que obedientes siguieron también persiguieron a los madianitas. Y así Dios bendijo el esfuerzo del pueblo de Efraín, y ellos tuvieron un total éxito contra el enemigo. Y terminando este capítulo de victoria del Señor, hermanos, una vez más, porque hemos visto también en capítulos pasados grandes victorias del Señor, esta vez a través de Gedeón. Así Dios quiere usar nuestras vidas para nuestro propio bien. Quiere usarnos. Él quiere un crecimiento espiritual en nosotros. Que seamos dóciles y obedientes a su palabra. Eso lo sabemos, ¿verdad? A pesar de nuestros temores, limitaciones, errores como los tuvo Gedeón, Dios lo sabe. Pero terminemos meditando en este versículo que está en Salmo 51:17. Y esta noche el Señor nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bendiciones, hermanos. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.